Bienvenido, y en este vídeo te quiero enseñar el funcionamiento básico de una pinza amperimétrica, como medir voltaje, tanto en alterna como en continua, como medir intensidades y fugas de corriente. Mira. Muy buenas y bienvenidos a este primer vídeo de YouTube que me he lanzado a hacer. Y vamos a empezar ya. Simplemente os quiero enseñar el uso básico de una pinza amperimétrica. El modo sencillo. Este tipo de pinza, por ejemplo, tiene para medir armónicos, tiene para medir un montón de cosas, pero vamos a hacer un uso básico. Aquí tengo un cuadro que tengo que deshacerme de él, es un cuadro de prácticas y nos va a valer, es un cuadro de vivienda básico donde podemos hacer los distintos tipos de medidas. Vamos a empezar por la medida más básica, que es la de voltaje. En todos los voltímetros vas a tener que tener en cuenta siempre en qué estás, es decir, en corriente alterna o en corriente continua. Siempre en casa vamos a tener corriente alterna, así que nos aseguramos de que tenemos marcado el AC. Ahí lo vemos. Si le damos, cambia a corriente continua y AC. Y simplemente lo de siempre, tenemos que asegurarnos de no tocar en zona de tensión con los dedos. Todo lo que son las protecciones suelen estar protegidas. Y simplemente medimos. Aquí en este caso no hay polaridad, por lo que da igual donde pongamos la pinza roja y la pinza negra, porque no hay polaridad. Y tenemos los típicos 230 voltios. Si se cortase la luz y en ese momento no tuviésemos tensión, nos daría un 0. Otra medida que podemos hacer con este tipo de pinzas es la de medir intensidad. En esta pinza tenemos la escala de miliamperios, que serviría para fugas, o la de amperios, que serviría para medir amperios, para medir intensidad. Vamos a medir primero intensidad. Hay que estar atentos en cómo colocar la pinza. Para medir intensidad simplemente tenemos que agarrar el conductor de fase. ¿Vale? Ahí tenemos un pequeño consumo de 63 miliamperios, que es, bueno, es simplemente los pilotos que tengo aquí de LED, este piloto indicador, que nos estaría indicando ese pequeño consumo. Ahora mismo aquí tengo un calefactor. Si yo lo enciendo, vamos a apoyarlo porque si no, no empieza a consumir. Y ahí vemos que el consumo ya cambia. Ya tenemos 1,6 amperios. Tendríamos que multiplicarlo por los 230 voltios para obtener la potencia, pero ya tenemos ahí una medida de intensidad. Si quisiéramos saber de qué magneto térmico cuelga esa intensidad, pues es simplemente ir midiendo. Aquí tenemos 15 miliamperios, ahí no sería. Y en el siguiente, en el circuito de enchufes, por ejemplo, aquí es donde tenemos ese consumo. Si desconectamos, evidentemente baja a 0. Otro tipo de medida que podemos hacer con esta misma pinza, hay que estar atento porque no todas las pinzas amperimétricas permiten medir fugas. Hay veces que vienen por separado, es una pinza amperimétrica exclusivamente solo para medir fugas, pero bueno, esta pinza lleva las dos medidas, podemos medir fugas. Para medir fugas ya depende también del fabricante, pero lo normal, lo más común es que podamos medir fugas midiendo tierra. Ahí estaríamos midiendo la fuga general a tierra de todos los dispositivos, o también podemos medir, que es muy común que podamos medir de esta manera, midiendo cogiendo fase y neutro. La pinza nos va a medir eso mismo, la fuga que hay entre ambos conductores. En este caso, ahora mismo no tenemos fugas, tenemos 0, pero quiero que veáis una cosa. En este cuadro, como es un simulador, yo puedo generar pequeñas fugas. Por ejemplo, aquí estoy generando una pequeña fuga de 11 miliamperios. No tenemos riesgo de que el diferencial salte, el diferencial es de 30 miliamperios, como sabéis, y podemos llevarlo un poquito más al límite. Podemos meterle otra fuga de 23 miliamperios. Aquí el diferencial tampoco tiene que saltar, saltaría si está muy sensible o si no está correcto el diferencial, sí que saltaría en estas intensidades. Pero también podemos hacer esto. Si ya añadimos una tercera fuga, el diferencial salta. Y precisamente este tipo de pinzas es para eso, para detectar dónde están esas fugas. Por ejemplo, aquí ya nos bajamos del general y podemos ir y medir dónde están esas fugas.
Por ejemplo, aquí, si medimos en el circuito de alumbrado, en este caso en el C10, vemos que podemos provocar esa fuga de 23 miliamperios. Si, por ejemplo, en este circuito de alumbrado hubiese una avería por humedad, por agua, que es lo más común, pues podríamos detectarla con este tipo de pinzas. Y simplemente recorriendo los circuitos y viendo dónde están esas fugas, podemos localizar las averías, hasta, evidentemente, encontrarla y quitarla. Como os indicaba antes, para medir voltaje tenemos la misma posición, pero tenemos que estar muy atentos en qué escala estamos, en corriente alterna o corriente continua. Por ejemplo, para medir baterías tenemos que irnos a la escala de corriente continua. Y aquí lo tengo un poco complicado, pero estar siempre atentos a nunca tocar con los dedos los polos. Sé que es baja tensión, que es 1,5 voltios, pero no toquéis porque podemos, ¿veis?, falsificar la medida. Y también tenéis que estar aquí, sí, muy atentos a que las pinzas tienen polaridad, igual que la pila. Ya sabéis que el positivo es el rojo y el negativo la pinza negra. Otra medida que podemos hacer con este tipo de pinzas, por ejemplo con esta, es obtener el resultado en vatios. Antes hemos medido en amperios y sabemos que multiplicando ese valor por 230 voltios nos daría el consumo en vatios, pero en esta pinza lo podemos hacer directamente. Para hacerlo, abrimos la pinza y medimos en el conductor de fase, igual que antes. Aún no nos está dando ninguna medida porque no estamos midiendo el voltaje que tenemos que obtener con las pinzas. Con las puntas. Medimos voltaje y aquí ya estamos obteniendo el consumo. No sé si lo veis así, 360 vatios que nos está consumiendo este calefactor. Pues si le cambiamos la potencia, instantáneamente nos aparece también en la pinza y sube hasta los 740 vatios. Esto es muy útil para no tener que estar multiplicando y sobre todo cuando la tensión no es del todo estable. Hay veces que tenemos una tensión un poquito más baja, una tensión un poquito más alta, entonces con esto nos estaría dando el consumo real del aparato. Y con esto ya tendríamos el conocimiento básico para utilizar una pinza amperimétrica. Evidentemente, este tipo de pinzas permiten hacer muchas más cosas, como por ejemplo esta me permite medir armónicos. Incluso puedo diferenciar qué tipo de armónico quiero medir y reconocer. Podemos medir picos de voltaje o picos de potencia. Pero con esto que habéis visto, podemos empezar a utilizar la pinza de forma básica y empezar a encontrar averías. Y si te ha gustado este tipo de vídeos un poquito más largos, donde me puedo parar a dar explicaciones e incidir un poquito más en cómo funcionan este tipo de aparatos, dímelo en comentarios y suscríbete. Buena energía.